Hola a todos, niños y niñas. Con esta cuarta entrega vamos a culminar como todos los pasos previos a realizar antes de empezar juiciosos el estudio de todos y cada uno de esos componentes del encantamiento del sueño, ¿sí? Esta cuarta entrega se centra en que nosotros comencemos a observar diferentes tópicos de nuestra personalidad para podernos hacer una autoevaluación, con la intención de que podamos establecer un punto de partida más claro desde donde mi ego, mi personalidad está iniciando este aprendizaje del juego del encantamiento del sueño, ¿sí? Porque es muy importante, porque al observar cada uno de estos puntos vamos a hacer una definición de nosotros mismos de alguna forma, ¿sí? En esa autoevaluación nos vamos a mirar al espejo desnudos para decirnos la verdad y saber exactamente de dónde estamos partiendo, porque si reconocemos eso, sabemos desde dónde o cómo está construido o cuáles son las bases mejor de mi sistema de creencias, desde el cual voy a iniciar la interpretación que voy a hacer de toda la información que vamos a recibir de acá en adelante. ¿Cómo voy a interpretar yo el sello del dragón? Va a estar permeado siempre por ese punto de partida de la personalidad, ese sistema de creencias que tiene la personalidad hoy, ¿sí? Y esas bases, sobre todo esas bases en las cuales está cimentado ese sistema de creencias, van a ser el punto de partida de toda definición que yo vaya a hacer, de toda interpretación que yo vaya a hacer. Entonces necesitamos saber cuál es esa base, en qué está cimentado mi sistema de creencias, ¿sí? Y acá vamos a tocar una parte muy importante en esta cuarta entrega y es, durante todo el tiempo vamos a afrontar la tarea de individualizar el ego, o sea, de hacer una definición clara de tu personalidad, ¿sí? Que no tiene que ser igual a la de nadie, que no tiene que aspirar a satisfacer a nadie. No se trata de eso. Se trata de, como dije al principio, pararme frente al espejo desnudo y verme en esta personalidad y en este cuerpo tal cual soy, realmente como soy, sin máscaras, sin disfraces, ¿sí? Uno de los problemas más grandes o de los paradigmas más grandes que vamos a afrontar es que inconscientemente nosotros estamos muy gobernados por el inconsciente colectivo, ¿sí? Y de alguna forma hemos aprendido a homogeneizar aquellas cosas que son propios de tu ego, de tu personalidad. Y lo hacemos porque queremos ser aceptados, porque queremos encajar dentro de esas estructuras sociales creadas por los colectivos humanos, ¿sí? Entonces, a veces a nivel espiritual yo no creo realmente algo, pero hago así y observo para todos los lados y veo a todos los que asistieron conmigo al curso y veo a todos los que utilizaron lo mismo que yo, que piensan y dicen otra cosa, y yo digo, Dios mío bendito, yo pienso diferente. Y entonces, ¿qué hago? Y entonces, cuando menos creo, estoy diciendo lo mismo, actuando igual, pensando que está bien o está mal, porque por eso lo hacemos, una cosa u otra. Nada está bien, nada está mal. Finalmente, esto es simplemente reconocer cómo me siento yo frente a algo en un punto en el tiempo. Es en un punto en el tiempo. Yo no estoy haciendo una definición permanente, estática del ego. Esa no es la intención. Es el punto de partida el que yo voy a definir. ¿Sí? Pero nos hemos acostumbrado mucho a moldear las cosas
para camuflarnos y disfrazarnos al interior de esos sistemas colectivos, ser aceptados, ser bien recibidos y encajar, ¿sí? Entonces, la tarea ahora, después de tanta homogenización de todo, de qué pienso del amor, de qué pienso de las relaciones, es que una relación debe ser, y hay un montón de debe ser al respecto de eso. Es que una amistad debe ser, es que un papá debe ser, es que una mamá debe ser, es que un hijo debe ser, sí, es que la labor debe ser. Hay un montón de cosas del deber ser metidas ahí en nuestra cabeza como inconsciente colectivo, desde las cuales nos estamos dejando dirigir todo el tiempo y a veces estamos siendo contradictorios con los reales deseos de la personalidad. Ahora necesitamos reconocer realmente, vernos al espejo desnudos, ¿sí? Se hace necesario que nosotros podamos definir con claridad ese punto del que estamos partiendo en mi personalidad para poder asumir esta información, porque si no, no voy a saber siquiera desde dónde estoy yo interpretando la información del Solkin. No me conozco y desde ese no me conozco estoy interpretando una información que supuestamente me va a ayudar a vivir un proceso evolutivo. Pero el que no sabe de dónde viene no sabe para dónde va. El que no sabe de dónde parte no sabe a dónde va a llegar. ¿Sí? Eh, Necesitamos individualizar el ego, ponerle nombre a nuestro ego, sin culpa, sin, sin carga, sin meterle a eso tanto miedo, sin juzgarlo, ¿sí? Entonces, para ese propósito, planteamos 7 puntos, ¿sí? Esos 7 puntos abarcan, hay cositas aquí que yo cambié, ustedes saben que solo hasta el final que les entregue las memorias va a estar la versión definitiva, porque hay cosas en el transcurso que voy haciendo los videos que modifico, pero digamos que por ahora está así. Entonces, arranquemos por el punto uno, que en este momento sí está así, está de esa forma. El punto uno es, vamos a reconocer nuestro linaje como una herramienta evolutiva. Entonces vamos a evaluarnos cómo estamos ahí, ¿sí? Ese linaje familiar es el más cercano, pero también todo el linaje de humanidad, la génesis de la humanidad, es para mí una herramienta evolutiva. Es la pregunta que nos vamos a hacer. Y normalmente nosotros ante esta situación tenemos 3 posiciones que más adelante en el video vamos a tratar de ir desglosando para aclarar y tener ideas de cómo revisar, ¿sí? La primera es, ¿acaso no es un cimiento? ¿Acaso yo no lo veo como un cimiento? El linaje. ¿Acaso yo prefiero ignorarlo como si no existiera? ¿Acaso yo me he desconectado de mi linaje como si nunca hubiera tenido padres? ¿Sí? Y entonces, pensemos en nosotros mismos como un clavadista que desde un acantilado se va a lanzar al mar. ¿Sí? Y esa situación la podríamos describir como ese salto que yo hago a la vida, cuando comienzo a dirigir los destinos de mi propia vida, el curso de mi propia vida más que el destino, el curso de mi propia vida, ¿sí? Y pensemos en esa agua, en ese mar, como ese mar de conciencia en el que yo voy a comenzar a vivir procesos, a navegar, ¿sí? Y en ese acantilado hay una plataforma, un trampolín, desde el que yo me puedo usar para lanzarme. Entonces, en esa primera opción la situación se ve así. Yo no tomo ese linaje, no lo quiero, no me gusta, no me conecto con él, ¿sí? Y entonces realmente ese momento de lanzarme al agua para vivir no se experimenta como que caigo al agua y comienzo a vivir los procesos de la vida, sino que se experimenta como una caída libre, que pareciera no tener fin, que pareciera no tener dirección. Es una zambullida que es dolorosa, que es abrupta, ¿sí? Que yo no entiendo dirección porque no estoy siguiendo el curso del agua, ya ni siquiera la veo, ¿sí? No reconozco que eso tenga un hilo conductor. La segunda posibilidad, que normalmente nos sucede como seres humanos,
es que sí lo reconozco, sé que está ahí, pero solo lo miro y lo reconozco para criticarlo, para juzgarlo, para atacarlo, ¿sí? Entonces, en esa situación, ¿cómo se vive ese lanzamiento al agua, ese salto a la vida? El clavadista se tira, pero la crítica, el juicio, el ataque que yo hago hace que eso abajo no sea un mar de conciencia para recorrer, sino que hace que yo me rigidice y que ese espacio en el que yo me vaya a mover se rigidiza y como yo estoy rígido ante la vida, todas mis articulaciones van a sufrir permanentemente por mi rigidez, porque yo no fluyo con eso, porque lo critico, porque me molesta, porque lo juzgo, porque lo ataco. A la par con eso, mi corazón se endurece, se vuelve como una roca. Ponemos una caparazón dura, olvidando que el proceso de la vida es un proceso de apertura del corazón, ¿sí? Y entonces todo lo que comenzamos a vivir ahí, en lugar de ser ese nadador que va por el agua y fluye de una forma natural, ¿sí? Nos convertimos en un nadador que trata de nadar en la arena del desierto, en algo árido, porque la rigidez nos hace áridos, infértiles. Y entonces nadar se convierte en una lucha. Y por último, aquel que mira su linaje como algo que él reconoce y como algo que él usa, como un cimiento y como un impulso. Una cosa importante decir en este punto anterior es cuando el linaje se me convierte en una carga, es un peso, es una carga, es un peso, ¿sí? Porque yo no lo puedo soltar porque estoy atado a él a través de la crítica, el juicio y el ataque, ¿sí? No hay nada que me amarre más a algo que el desamor. Y la crítica, el juicio y el ataque nacen del desamor, ¿sí? Entonces ahora yo lo reconozco y lo uso como cimiento e impulso, como trampolín de inicio, ¿sí? Me voy a mover para este lado, ¿sí? Y entonces, cuando yo hago eso, el lanzamiento se ve como, ese salto a la vida se ve como un clavado perfecto, ¿sí? En el que yo entro a la vida y comienzo a nadar, a fluir con ella, porque observo mi linaje siempre como una herramienta que me está enseñando algo. Observo mi linaje como ese punto de partida que me impulsa a volar más alto de lo que he reconocido en ellos. Yo desde el amor sigo conectado por esos lazos de amor a todo ese linaje y uso toda la información que ellos me entregan para saber que yo puedo ir más lejos, que yo puedo volar más alto, ¿sí? Y con cada proceso que yo voy viviendo en ese mar de conciencia en el que estoy nadando, estoy buscando adaptarme, fluir, encontrar el mejor camino. Yo no voy a nadar en contra de la corriente, yo voy a buscar la dirección más fácil para yo poder nadar placenteramente. Yo voy a aprender a flotar y a quedarme quieto cuando quiero descansar. Yo voy a aprender a hacer todo lo que quiero hacer al interior de ese mar de conciencia, ¿sí? Ahora miremoslo desde un punto de vista más técnico, ¿sí? Ustedes saben que a mí me gusta ponerle técnica a las cosas a veces, muchas veces. ¿Sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo de la ciencia, ¿sí? Desde la parte eléctrica, ¿sí? Eh, existe una cosa que se llama circuitos y los circuitos eléctricos tienen dos tipos. Hay circuitos en serie. ¿Cómo es un circuito en serie? La energía circula por una misma línea, ¿sí? Y si se desea acrecentar la circulación de energía o conservar la circulación de energía por esa línea, el circuito no se debe romper, porque es solo una línea de conducción. Si la línea se rompe, pues la energía ya no circula, la electricidad ya no pasa por ahí, ¿sí? Entonces, vamos instalando aquí cada uno de estos resortes que componen el circuito de esta línea en serie y vamos viendo cómo la energía va viajando a través de esos circuitos, porque los circuitos están continuos, porque los circuitos no están rotos, ¿sí?
un momento. Si de pronto en este circuito se rompiera un eslabón, como estamos viendo acá, nos vamos a desconectar de la fuente de energía que estaba acá al principio. Hay una fuente de energía que estaba emanando, ¿sí? Que no va a poder seguir circulando porque la transmisión se ha roto, porque ya no hay transmisión de energía, ¿sí? Y nosotros, ¿cómo experimentamos esto? O sea, desde un punto de vista espiritual o filosófico o cosmológico, ¿sí? El circuito en serie define o muestra cómo funciona la relación con mi linaje directo, o sea, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, o hacia arriba, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, ¿sí? Sin esa conexión, si esa conexión no existiera, es como si la vida misma, es como si no existiera la vida misma, porque yo estoy desconectado de ese linaje, porque no hay una recirculación de la energía. Es como si yo estuviera intentando negar que hay cosas de mi comportamiento que son de carácter hereditario, genético, ¿sí? Volviendo al tema que, sobre el que los quería sensibilizar, de reconocer que toda estructura filosófica cosmogónica en esencia es una estructura biológica, ¿sí? Nuestra función es reconectar siempre esos circuitos, nuestra función es recibir y tomar y asumir como nuestra la energía que ellos nos transmiten. Si yo comienzo a decir acá, es que esa energía no es mía, yo corto la transmisión, ya perdí, porque rompí la conexión con la fuente de la energía, ¿sí? En cambio, ahora yo digo, eso que ellos me legaron, guste o no me guste, yo lo puedo catalogar bueno o malo, bonito, feo, ¿sí? Sea como sea que está, yo debo aprender a tomarlo, ¿sí? Y la intención no es cambiar la fuente. No tratamos de cambiar la fuente de emisión porque ya es así. El mensaje ya es ese. Tu padre fue como fue, tu madre fue como fue, y así sucesivamente todos los progenitores de tu linaje directo. Lo que buscamos es mejorar, como yo soy el encargado de seguir transmitiendo la energía hacia adelante, entonces yo no voy a pelear con lo que mis padres me entregaron. Yo me voy a ocupar de cómo voy a retransmitir el mensaje, ¿sí? Y así en esta pirámide evolutiva que les coloco acá, tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres, yo, mis hijos, mis bisnietos y sucesivamente, ¿sí? Vamos a descubrir que esa pirámide es la base que sustenta, esa pirámide evolutiva es la base que sustenta la energía necesaria para el proceso que voy a vivir yo y el que van a vivir mis hijos y sus hijos y los hijos de sus hijos, ¿sí? Es el conducto energético primario, el principal, que nos conecta a la fuente universal. Porque si yo me devuelvo por esta misma línea, me voy a encontrar con el Padre de todo, el creador del universo, ¿sí? Si miráramos ese universo del linaje, de la historia de la humanidad como una telaraña, diríamos que esta es mi línea de linaje, como hay muchas líneas de linaje, ¿sí? Y a través de esa línea de linaje me conecto con mi padre, me conecto con mis abuelos y finalmente me conecto a la fuente, ¿sí? O sea, este primer, este primer tejido soy yo, este segundo tejido de la telaraña son mis padres, este otro tejido de la telaraña son mis abuelos, sigue así hasta que vamos a llegar a la fuente y así hay muchas otras líneas de linaje, ¿sí? La fuente todo el tiempo está emitiendo una señal y a través de esa línea primaria del linaje, la señal llega a mí directamente,
si yo no tomo la decisión de romper el contacto con esa línea, ¿sí? Es por eso que la calidad de las relaciones que yo tengo con mis ancestros directos se refleja claramente en la calidad de la relación que cada uno de nosotros tiene con la fuente universal, con Dios, con el Creador, y de paso con su propósito, con ese que yo escogí como un propósito espiritual, como plan del alma para trabajar en esta vida. Es por esta razón que estas relaciones son el cimiento, son el soporte esencial de nuestros procesos terrenos y definen ese hilo conductor que nos da la claridad sobre la respuesta a dos preguntas esenciales que nos hacemos durante la vida. ¿De dónde vengo? Para tener sentido de pertenencia a la Tierra, para reconocerme como parte integral de los procesos que se viven en ella. Cuando sé de dónde vengo y sé que estoy conectado a esta línea, tomo el pasado, pero no lo cargo. Uso el pasado como una herramienta y no arrastro culpas. Y también me ayuda a responderme eso que estamos tratando de dilucidar durante esta cuarta entrega, es dónde estoy. Si sé de dónde vengo, muy fácilmente descubro dónde estoy parado en mi presente con relación a mi plan del alma, con relación a mi propósito, ¿sí? Avancemos. Existe una segunda forma de circuito que son los circuitos en paralelo, ¿sí? Eh, Esos circuitos tienen en común un punto de partida y un punto de llegada, ¿sí? La línea entre el punto de partida y el punto de llegada es la que es diferente para cada uno de sus componentes, ¿sí? Entonces, por lo tanto, si para ir del punto de partida que es común y llegar a un punto de llegada que es común, pero por líneas diferentes, si alguna de esas líneas se rompe, ¿sí? El sistema sigue transmitiendo energía, ¿sí? El flujo continúa, porque la energía va a seguir pasando del punto de partida al punto de llegada, solo que ya no lo va a hacer por, aquí hay dibujadas 7 líneas, sino que ya lo va a hacer por 6, ¿sí? Para estos circuitos, ¿sí? La tensión, la cantidad de energía que está pasando por cada una de las líneas es igual. La energía se reparte por igual, ¿sí? Y en el caso, perdón que hice algo malo. La energía entonces se reparte por igual. Si yo tengo aquí una cantidad que sea 7 y yo tengo aquí 7 líneas, significa que va a pasar una unidad de energía por cada línea, ¿sí? Para que al final, al punto de llegada, lleguen 7, ¿sí? A nivel de relaciones, si lo miramos ya así, si ya dijimos que este circuito en serie tiene que ver con el linaje directo, entonces, ¿qué representa a nivel de relaciones este tipo de circuitos que son en paralelo? ¿Sí? Son todas aquellas relaciones o circuitos que existen de relaciones con elementos que son de frecuencia similar, de vibración similar a la mía, ya sea porque venimos de la misma fuente, como los hermanos, ya sea porque son las personas que yo escojo tener a mi lado, como mi pareja, ¿sí? Como mis amigos, ¿sí? Ya sea porque son simplemente compañeros de trabajo, ¿sí? Ya sea porque son el resto de mi familia, ¿sí? Porque venimos de la misma fuente, entonces compartimos frecuencias de vibración similares. Los hermanos, el resto de la familia comparten conmigo por venir de la misma fuente frecuencias de vibración similares. La pareja, los amigos y los compañeros, yo los escojo porque en el fondo sentimos en el fondo sin saberlo muchas veces es porque tenemos procesos evolutivos similares, ¿sí? Y en general están pues todos los seres vivos, ¿sí?
En este grupo se abarca todo tipo de relaciones que tengo en el presente que no sean la línea de linaje directo, ¿sí? Desde este punto de vista, entonces, todas las demás relaciones diferentes a esa línea directa de linaje se comportan de esta forma, como circuitos en paralelo, ¿sí? Si la energía va a llegar de este punto a este punto, ¿sí? La energía pasa por igual por todos, ¿sí? Esas relaciones en general para nosotros se sostienen en el tiempo, en el presente, ¿sí? Desde que cumplamos estas características. O sea, tenemos un punto de partida común y aspiramos a llegar a un punto común, ¿sí? Cuando alguna de estas dos cosas falla, ya no existe o deja de existir. Normalmente todas las relaciones arrancan porque tenemos un punto de partida común y en el inicio teníamos un punto de llegada común, pero en el camino cambiamos de punto de llegada. Eso no está ni bien ni mal, simplemente es, ¿sí? En ese momento es probable que un amigo que estaba en esta línea ya no lo esté, porque ya, o una pareja que estuviera en esa línea ya no lo esté, porque nuestro punto de llegada ya cambió, ¿sí? Esas relaciones no son el cimiento de mi energía, sino que se constituyen en ese grupo de apoyo que nosotros usamos durante los procesos de la vida. Son de carácter temporal, entendiendo como temporal cosas que a veces son muy largas, o sea, amigos que voy a tener prácticamente toda la vida, o parejas que voy a tener toda la vida, ¿sí? O personas, muy transitorias en mi vida, que estuvieron presentes una semana, un mes, ¿sí? Pero siempre son mi grupo de apoyo, ¿sí? En la comprensión, entonces, que nosotros tengamos de las relaciones con el linaje directo, nosotros desarrollamos esa comprensión de las relaciones que tenemos con el linaje directo a través de la ayuda del glifo del dragón y de su onda encantada, ¿sí? O sea, el dragón dentro de toda la teoría maya es el que nos habla con más claridad de las relaciones que se comportan como linaje ancestral, como mi línea de linaje directo, ¿sí? Mientras que el resto de las relaciones que nosotros construimos con el mundo exterior se trabajan con la ayuda del glifo del perro y su onda encantada, ¿sí? Para entender la diferencia. Y una parte muy importante es que aunque estas relaciones que manejemos acá no sean de este mismo tipo, estas relaciones que hay a este lado, ¿sí? Usualmente son espejos muy claros de la relación que yo tengo con mi linaje directo. En general, todo lo que sucede aquí, con compañeros de trabajo, con amigos, con parejas, con hermanos, con el resto de mi familia biológica, con los demás seres vivos en general, con todo, siempre son espejos de algo que me está mostrando mi línea de linaje directo. O sea, la información más directa, más clara, la recibimos es a través del linaje directo. Acá recibimos reflejos, espejos, que a veces se convierten en espejismo y nosotros distorsionamos, ¿sí? Si avanzamos, vamos a mirarlo de una forma más global, ¿sí? Vamos a pintar esa telaraña que miramos ahora más grande y vamos a mirar cómo se construye, por ejemplo, partiendo desde el padre, ¿sí? Entonces, yo tengo a mi padre, que es el punto de partida de lo que voy a mirar. Y mi padre tuvo 8 hijos, ¿sí? Cada una de esas líneas rojas es la descendencia directa, la primera línea de descendencia directa que son los hijos de mi padre, ¿sí? Conformamos el primer círculo, pero los hijos a su vez tienen más hijos.
Y así creamos el segundo círculo, que es el círculo de los nietos. Pero los nietos también tienen hijos. Y a su vez creamos un nuevo círculo, que es el círculo de los bisnietos. Lo estoy adelantando que pase más rápido. Y así creamos nuevamente otro círculo, que sería el círculo de los tataranietos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se observa el circuito que es en línea? Esta es la línea de linaje directo. Es el circuito en serie. Va uno después del otro. Esa es la línea directa de linaje o circuito en serie. ¿Sí? Y esta es toda esa red del tejido de la vida de mi linaje. Esta es entonces la línea a través de la cual se soporta el linaje evolutivo ancestral. O sea, es a través de esta línea. ¿Sí? Que se va convirtiendo en una red. Pero la tuya en general, si te fueras a ir solo por la tuya es una. Yo me iría por esta línea, por esta línea, por esta línea, por esta línea. Es una línea. ¿Sí? Cada línea de descendencia o de ascendencia que parte de uno de tus hermanos se convierte entonces en un circuito que trabaja de forma paralela contigo. O sea, esta línea de linaje que no eres tú se va a comportar como un circuito en paralelo. ¿Sí? Trabaja paralelamente contigo esos procesos evolutivos del linaje ancestral al que tú perteneces. ¿Sí? Para este ejemplo en particular, lo que sucedería es, si el padre tuvo 8 hijos, significa que su carga ancestral como energía se repartió en 8 circuitos en serie, la tensión del linaje se repartió en esos 8 circuitos en serie. La, el- la carga me refiero como carga eléctrica, no como peso, sino como energía, se repartió, se distribuyó en 8 miembros de ese linaje. ¿Sí? Estos circuitos en serie, a su vez, como la telaraña, están conectados entre sí porque tú tienes un vínculo muy directo, muy estrecho con hermanos, con primos, ¿sí? Y esa conexión se hace para compartir información, para apoyarse en el proceso evolutivo y personal y colectivo, ¿sí? Y ese es el fundamento del trabajo de los circuitos en paralelo, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede si yo, en particular, yo decido romper la conexión con mi padre? ¿Sí? Digo, esto no va más, yo no me lo soporto, este tipo, mejor dicho, escasamente me tuvo, pero no más, ¿sí? Y entonces este eslabón está perdido. Entonces, la atención que antes se repartía en 8 hijos, en 8 circuitos en paralelo, en serie, en paralelo, ¿sí? Ahora se va a repartir solo en 7. Y resulta que la carga evolutiva de tu linaje ahora solo pende de 7 líneas en lugar de 8, porque tú conservas el contacto con tus hermanos y entonces lo que estás, de lo que tú te habías encargado para a nivel evolutivo trascenderlo, ahora tú se los estás delegando a ellos, a todos tus hermanos a través de esta línea de apoyo, porque funciona para apoyarse, pero también funciona para recargarse. Entonces yo me estoy recargando en ellos porque ese trabajo se lo estoy dejando a ellos. ¿Sí? Adicionalmente sucede que la conexión con la fuente, con Dios, toma los mismos desvíos. Recuerden que el dragón estaba conectado al elemento eh, de la tabla periódica del hidrógeno, ¿sí? Y el hidrógeno era el que daba el impulso energético a los procesos, ¿sí? O sea, el hidrógeno, el elemento químico, da el impulso energético a los procesos. Entonces aquí rompiste el contacto con ese impulso energético a tus propios procesos. De paso, también recuerden que el hidrógeno es el encargado en esa cadena de ADN que representa el Solkin. El hidrógeno es el que hace los puentes de enlace entre un lado y el otro lado de esa cadena de ADN. ¿Sí? Es el que me está diciendo cómo de este lado del Solkin yo estoy comprendiendo y del otro lado del Solkin comienzo a manifestar algo nuevo. No hay conexión entre esas dos cosas, porque estoy rompiendo el puente de hidrógeno que representa el dragón, que es la conexión con el linaje directo. ¿Sí?
y estoy rompiendo la conexión con Dios, con el Creador. Y entonces, lo que hacemos es que vamos, para vivir procesos de sanación, vamos a tomar desvíos. Yo me voy a recargar en mis hermanos, ¿sí? Y ahí recordamos que el valor que tiene la sanación de las estructuras familiares, el valor que tiene, el valor que tiene que yo sane lo que a mí me corresponde, de lo que yo estoy reflejando de las estructuras familiares. Fíjense que entre los hermanos hay uno que tiene una característica más clara del padre, yo tengo otra del padre, pero diferente. El otro puede tener una característica de la madre, así sucesivamente. Esa es la carga, digamos, eléctrica ancestral que cada uno de nosotros se dispuso a sanar, ¿sí? Ahora yo le estoy delegando eso a mis hermanos. Yo tengo la posibilidad de sanar esa historia del linaje. Cuando yo asumo y tomo eso que estoy repitiendo de mi padre como propio, aunque no haya nacido en mi propia o no haya sido parte de mi propia historia física, de mi propia experiencia física. Yo la tomo y la asumo para sanarla en mí, ¿sí? Para no ser una carga para mi linaje. Aquí vienen, por ejemplo, trabajos importantes porque supón que yo ya voy por acá, yo soy un bisnieto o un nieto, y mi padre o mi abuelo fue el que rompió la conexión del linaje, de la línea de linaje directa. Y entonces, ¿yo qué puedo hacer? Si mi padre no lo sanó, yo puedo restaurar esa línea, porque yo lo sano. Cuando yo comienzo a sanar en mí, o sea, cuando el último del linaje comienza a hacer esa sanación que su padre o su abuelo no aceptó hacer, la línea del linaje directa, esa conexión energética del linaje directo con la fuente, se comienza a restaurar. Eso lo digo para aquellos que en algún momento podemos sacarle disculpa. Es que si mi abuelo cortó la línea, pues yo ya no estoy conectado a nada, pues yo ya no tengo nada que ver con eso. Sí tenemos que ver y sí seguimos siendo responsables de la sanación para no seguir recargando lo que yo estoy llamado a sanar en otros. ¿Sí? Eh, Ahora la pregunta fundamental entonces acá, ¿cómo estoy yo en esto? ¿Cómo me veo yo acá? ¿Qué sentí al ver toda esta parte? ¿Dónde me conecté y dónde no? ¿Dónde me siento desconectado del linaje ancestral? ¿Dónde me siento conectado? ¿Dónde siento que me estoy recargando? Que he convertido a mis amigos, a mis hermanos, a mis resto de familiares como red de apoyo, porque yo no he querido hacer la conexión directa. Y sigo buscando afuera lo que tengo que buscar dentro para poderme reconectar con esa línea directa. Vamos a seguir avanzando porque como aquí hablamos de cosas más personales, es probable que trate de avanzar un poquitico más. Punto número 2 que vamos a mirar que cambia el orden original, ¿sí? Y la pregunta o el cuestionamiento de este punto es si ese encantamiento del sueño que hemos creado, nosotros lo estamos percibiendo como una jaula de la cual necesito escapar, como de un sueño del cual necesito salir rápidamente, ¿sí? O lo estoy viendo como un espacio para recrearme, para volverme a crear, ¿sí? Para ello les voy a contar algo como una especie de fábula, que yo llamé la fábula del pájaro que se creía enjaulado, ¿sí? Una fábula contada en como un resumen, una abstracción muy pequeña, muy simplificada de todo un recorrido por el Solkin, ¿sí? Entonces, como vamos a hablar de una fábula, pues colocamos nuestros pajaritos. Somos muchos pajaritos al interior de este encantamiento del sueño, ¿sí? Estamos ahí, cada uno viviendo su propio sueño, ¿sí? Y en esa primera parte del recorrido, o sea, como del 1500, del uno hasta el 1500, normalmente nosotros hemos hecho esos recorridos muy inconscientemente, ¿sí?
Cuando comenzamos a tomar conciencia, en algún momento, nos damos cuenta que inclusive esa jaula como tal, del encantamiento del sueño no fue una jaula, que eso siempre tuvo puertas abiertas, que las puertas estaban ahí y solo era moverlas para que se abrieran. Y descubrimos, sí, la jaula está abierta. Y entonces ya en ese proceso como del Kin 101 al 113, llega la luz a mí, a ese pajarito encerrado en esa jaula, le llega la luz y él se pregunta, pero yo puedo salir. A partir del 115, 114, yo digo, yo puedo salir a explorar. Y el pajarito sale. Y ahí es cuando comienzo a preguntarme, ¿él está escapando o su vuelo es un vuelo de recreación, de reinvención? Miremos un punto más al interior de esta fábula del pájaro que se creía enjaulado, ¿sí? Cuando ese pájaro está haciendo esa transición del 114 al 115, ¿sí? Cuando él está pensando, voy a volar, no voy a volar, la puerta está abierta, porque le llegó la luz del entendimiento, de la comprensión. Entonces, es el punto en el que el pájaro se hace varias preguntas fundamentales. Sobre todo, dos, ¿por qué emprendo el vuelo o por qué no lo emprendo? Entonces, ¿por qué no he emprendido el vuelo? ¿Lo hago porque tengo miedo a la incertidumbre, a lo que me pueda encontrar? ¿Lo hago porque estoy enfrascado en una lucha interminable contra mi realidad? O sea, lo que está adentro de ese espacio que yo llamé jaula, yo estoy atado a eso porque me da rabia, como cuando les hablaba, me da rabia mi linaje, peleo con él, establezco juicios, lo ataco, lo critico, ¿sí? Entonces me quedo ahí porque estoy enfrascado en una lucha interminable, ¿sí? Lo hago porque como deseo controlar todo en mi vida, es mejor un espacio restringido. Como dice el refrán, es mejor pájaro en mano que 100 volando, es mejor un espacio restringido que un espacio ilimitado, un espacio que yo pueda controlar, unos límites y unas definiciones claras de las cuales no me voy a salir. Prefiero vivir al interior de un espacio limitado que yo pueda controlar que en un espacio muy abierto. O lo hago porque yo creo no tener la energía vital, la fuerza vital suficiente. O sea, me quedé ahí por conformismo y porque creo no tener la fuerza para emprender ese vuelo. Como cuando estoy en una relación de pareja y creo que sin la otra persona no puedo vivir, aunque estoy aburrido, triste, aunque siento que no estoy donde debería estar. ¿Sí? Lo hago, no quiero volar, porque yo no quiero reconocer todo ese espacio creado. Prefiero estar ahí encerrado entre mi caparazón, sin moverme en el mismo punto, al interior de esa jaula, porque no quiero reconocer todo ese resto de espacio que la jaula tiene y que yo ni siquiera he recorrido. La siguiente posibilidad es que yo me puedo preguntar, ¿y si emprendí el vuelo, por qué lo emprendí? ¿Sí? ¿Lo hago para escapar o para huir de mi realidad? Lo hago intempestivamente, con rabia, con malestar, salgo huyendo de esa realidad. Lo hago porque creo que no tengo la fuerza vital para afrontar esas situaciones al interior de esa realidad. Dejo a mi pareja sin decirle siquiera por qué terminamos, porque no tengo, creo no tener la fuerza vital para afrontar esa realidad. Me retiro de un trabajo porque creo no tener la fuerza vital para cambiar esas circunstancias que me tenían aburrido. O lo hago para evadir la posibilidad de ver algunas emociones que esa realidad mueve en mí. Salgo huyendo de mis propias emociones. No quiero que eso me lo muestre, las detona. Sé que esa realidad está detonando las cosas en mí que yo no quiero ver. Entonces prefiero irme. Entonces estoy huyendo de mi propio sistema emocional.
Lo hago muchas veces porque rechazo la realidad, porque siento que no es mía, o sea, es que esto no es reflejo mío, esto no lo creé yo, esto no forma parte de mí, no entiendo qué estoy haciendo acá, mejor me voy, ¿sí? Lo hago definitivamente porque no quiero seguir viendo mis propias creaciones. Creo una pareja y salgo huyendo de ella, creo una labor y salgo huyendo de ella, huyo de todo lo que creo, de las creaciones físicas que alcanzo, ¿sí? Y entonces acá podríamos pensar que este pájaro llamado a convertirse en halcón, en águila, puede tomarse un tiempo para meditar todas estas respuestas y entonces observa desde afuera. ¿Para qué? Para ver con claridad esa realidad creada, para desde afuera observar cómo él, para observar esa realidad colectiva que él ayudó a crear. Sigue volando para tratar de descubrir en esa observación de esa realidad creada, ¿cuáles fueron los deseos verdaderos que materializaron esa realidad? O sea, esa experiencia colectiva, ¿por qué existió para mí? ¿Cuáles fueron los deseos verdaderos que crearon esa realidad para mí? Que yo estuviera ahí para vivir esa realidad. Me sigo paseando por todos los puntos de vista posible y sigo observando esa realidad creada y me pregunto, ¿cuáles fueron las acciones, los hechos en particular que impulsaron desde mí la creación de ese espacio en el que yo estaba habitando, de esa pareja, de esa labor, de esos amigos? Sigo andando, volando alrededor de la jaula y observo cuáles son los sentimientos reales que se despiertan en mí cuando yo miro esa realidad. Cuando veo desde afuera mi pareja, mi familia, mis amigos, mi labor, sigo ascendiendo en este vuelo en espiral porque me quiero descubrir y termino entendiendo y asumiendo que yo tengo tanta responsabilidad en la creación de esa realidad como todos los demás que creamos esa relación, esa creación, ese espacio creativo colectivo, ¿sí? Pero yo asumo la responsabilidad sobre lo que yo sentí, sobre lo que yo pensé, sobre las acciones que yo ejecuté para crear esa realidad. Y ahora, en ese proceso de observación, autoobservación, el águila está por fuera, observando todos y cada uno de sus pensamientos que emanan de su mente al interior de esa realidad que está experimentando, ¿sí? Y en esta historia nos podemos hacer una pregunta más. Yo salí de la jaula para observar desde afuera, para tener una mejor perspectiva. Al final tomé la decisión ni de quedarme, ni de emprender el vuelo e irme, ¿sí? Observo esa realidad, tener una mejor perspectiva de esa realidad y así reconocer que la mejor forma de participar de esos procesos colectivos es haciéndome responsable de mis creaciones, de mis deseos, de mis acciones, de mis emociones, de mis palabras, de mis pensamientos, ¿sí? Y entonces tomo la decisión de que en esa realidad yo no voy a seguir siendo la víctima, pero al interior de esa realidad tampoco voy a seguir mirándome como el verdugo,
Y al interior de esa relación, de esa creación, tampoco voy a seguir comportándome como el salvador. Voy a salvar a otros pájaros de esta jaula. Con la intención entonces de que esta águila pueda disolver toda esa emocionalidad interior que ahora le da paso al agradecimiento y que piensa que este tal vez ya sea el instante de dirigir su vuelo en otra dirección. Ya me hice uno con mis creaciones, ahora puedo salir de la jaula finalmente y volar en una nueva dirección. Pero ahora lo vamos a mirar de otra forma, que no les voy a dar la conclusión aún. Este punto de transición en estos kines, nosotros lo experimentamos justo en una onda encantada, que es la onda encantada de la serpiente. La fábula del pájaro en la jaula simplemente está pretendiendo contar la historia de la onda encantada de la serpiente. Esa serpiente que en su recorrido quería recuperar sus alas, recuperar sus garras, cambiar sus escamas por plumas y desde la mitología indígena maya transformarse en Kulkulcán, ese dios en esa serpiente emplumada, ¿sí? Y entonces al principio, cuando somos muy inconscientes, y eso fue lo que ese pájaro olvidó por muchos momentos, entonces él al interior de esa jaula se sintió atrapado y creyó morir. Ese lugar sentía que lo enfermaba y era un lugar donde él no podía reconocer la belleza. Él comenzó a moverse afanosamente buscando una salida. Siempre fue lo que quisimos hacer en muchos aspectos de nuestra vida. Siempre quisimos movernos buscando una salida, buscando evadir, buscando escapar, ¿sí? Y ese pájaro continuó moviéndose al interior de la jaula. Y entonces cambió unas relaciones por otras. Cambió de trabajo, cambió de pareja, cambió de amigos, ¿sí? O se aisló. Y en ese proceso, él perdió la ilusión y perdió su contacto con la magia creadora de la vida. Y se dijo a sí mismo en algún instante, yo solo soy un ser limitado. Y se resignó por instantes a vivir en esa jaula. Pensó que ya no tenía escapatoria y emprendió un último vuelo, pero en ese vuelo se aisló cada vez más y comenzó a agredirse a sí mismo, porque tenía rabia consigo mismo. Y desde esa rabia comenzó a agredir a los demás. Y comenzó a pensar que su vida en esta tierra ya no tenía sentido. La existencia en sí misma no tenía un propósito. Pero en algún momento el pájaro descubre que esa jaula está muy bien representada por este espacio creado por el encantamiento del sueño. Y que cada recorrido consciente que nosotros hacemos del Solking comenzaba a ofrecerle la posibilidad de explorar cada rincón de ese espacio creado por un sueño de evolución. Al final todo partió que teníamos un sueño de evolución y ese espacio creado fue creado como la realidad perfecta para cumplir ese sueño. Y entonces el pájaro que se creía enjaulado, o esa fábula del pájaro que se creía enjaulado, ahora se convierte en la fábula del pájaro que se sabía libre. Se sabía libre porque ese pájaro se despertó, porque ahora descubrió que esa jaula es su oportunidad, que esa jaula es un lugar para sanarse, para reconocer la belleza oculta, la belleza inesperada que la vida le quiere mostrar. Comienza a adaptarse a ese flujo purificador al interior de todos los movimientos que él realiza. Aprende a observar sus relaciones y a relacionarse con el mundo exterior, a no aislarse de él.
y convierte el mundo de las relaciones en el mundo de un juego, del que él todo el tiempo está tomando su sabiduría y ahora expande esa jaula, porque se dejó encantar por ese juego, porque ahora al interior de ese juego se observa a sí mismo en lugar de agredirse y se reta a sí mismo dentro de ese lugar permanentemente, porque ahora la conciencia telúrica es el límite de su jaula. Ya no hay jaula. Estamos llamados y la tierra no siente por esos celos, ni siente celos ni siente que nosotros le estemos haciendo competencia, porque la intención es que todo ser vivo al interior de ella se impregne de su conciencia. Y por eso ahora este pájaro sabe que la conciencia telúrica es su límite en este espacio creativo. Este pájaro ahora transformado en águila, en Kukulcán, en la serpiente emplumada, logró ese paso porque él se dedicó a explorar cada rincón de su propia historia, a reconocer cada espacio para poder evolucionar a través de él, a reconocer cuál era la acción que debía ejecutar, que no es nunca escapar de la jaula. Recordó que este espacio creativo que al inicio, este encantamiento del sueño que al inicio se percibe como pequeño y limitado, siempre se puede expandir. Y que esa expansión se logra cuando nosotros desarrollamos nuestra capacidad al interior de esas situaciones que creamos, de estar centrados y de autoobservarnos durante el proceso, asumiéndonos como creadores de la situación. Nos adueñamos de cada parte de ese espacio, de cada suceso, de cada forma en la que se muestra la energía al interior de este planeta Tierra. Porque ahora nosotros nos reconocemos como los seres llamados a llevar luz donde antes había oscuridad, para así irlo expandiendo y expandiendo desde adentro, desde tu mundo interior, hasta reconocer que ese espacio es en realidad nuestra Tierra, nuestro planeta. Y ahora la pregunta es, ¿todavía seguimos pretendiendo escapar de situaciones, de parejas, de familias, de países, de ciudades, de personas, de amigos, de trabajos, sin antes preguntarnos qué nos está impulsando a hacerlo, a escaparnos o a quedarnos, sin antes aprender ese espacio para qué se creó, cuál era su objetivo evolutivo? Somos escapistas, nos encanta esa libertad de poder irnos de todos los lugares que nos provoque irnos porque algo nos indispuso. En lugar de aprender a ser águilas que sobrevuelan el espacio hasta reconocer absolutamente todo lo que dentro de mi mundo interior creó ese espacio, me hizo parte integral de la formulación, de la creación de ese espacio colectivo. Y para seguir continuando, entonces ahora me corresponde a mí preguntarme, por cuáles de las situaciones de mi vida hoy me siento enjaulado, apresado? ¿En cuáles de esas situaciones yo realmente he tomado la decisión de expandirme desde ahí? Que comencemos a preguntarnos todo lo que se nos ocurra preguntarnos al respecto de este punto 4.2, de ese propósito de individualizar nuestro ego para poderlo reconocer, no como una imagen colectiva de un montón de cosas, sino ahora cómo son esas cosas realmente en ti y reconocerlas como mías, aunque sean proyecciones que el colectivo hace en mí, que mi linaje hace en mí, ¿sí? Y vamos a mirar el último punto en este video, que no es muy largo, este es corto, pero que quería culminar ahí, y es
¿De qué se trata eso de alinear el libre albedrío con la voluntad divina? ¿Sí? Para dejar de percibir la vida misma como una sucesión de eventos causados por el destino, ¿sí? Entonces, para lograrlo, fundamentalmente hay 3 actos muy importantes para el ser humano. El primero, soltar el control y fluir con lo que va sucediendo, porque eso que va sucediendo es lo que yo requiero para purificar el instinto a través de la expresión de mis emociones instantáneas, ¿sí? Pero yo no tengo ni siquiera le doy la oportunidad de reconocer qué fue lo que impulsó el instinto, porque una vez el instinto me dice algo y me muestra algo que no quiero, entonces yo tomo el control de la situación, quiero reprimir el instinto, ¿sí? Y ahí viene la segunda parte, entonces escucharme y serme fiel en cada acción a eso que yo escucho, ¿sí? Haciendo de cada decisión una declaración de amor propio. Esto tiene mucho que ver con realmente reconocer, escucharme a mí mismo y realmente reconocer qué desea mi personalidad, porque es lo primero que yo me tengo que preguntar, porque la voluntad divina no es ajena a los deseos de tu personalidad, ¿sí? Y tercero, aprender a jugar con todos esos procesos que yo mismo activo, ¿sí? Reconociendo que para alinear mi voluntad con la voluntad divina, que al hacerlo, yo voy, en la medida que lo voy haciendo, yo voy a adquirir el poder de recrear amorosamente esa realidad. O sea, voy a tener a mi disposición todos los recursos que necesitan para recrear esa realidad, ¿sí? Si yo no tuviera los recursos es porque no estoy haciendo estos pasos, porque lo que hice fue primero desde el control, alejarme o escaparme, ¿sí? En esencia, la alineación del libre albedrío con la voluntad divina tiene muchísimo que ver con la respiración, tiene todo que ver con la conexión que nosotros realizamos con la respiración, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros hacemos esto y cuando yo he realizado estas 3 tareas básicas, ¿sí? Ese parapentista que habita en mí, que está deseoso de volar por la vida, ¿sí? Ha reconocido cuál es la dirección del viento, porque cuando respira, suelta el control, fluye con aquello que el instinto le está mostrando que requiere purificar, se conecta con la expresión de sus emociones instantáneas y las dice porque él sabe que ese es el impulso inicial para hacerse fiel, para hacerse esa declaración de amor propio en cada expresión de la personalidad, ¿sí? Y en ese camino aprende a jugar con todo lo que va creando, ¿sí? Y a adquirir el poder de decir, eso que creo, como la jaula que vimos en la parte anterior, no es fijo, no es estático, se puede recrear amorosamente esa realidad de forma permanente, ¿sí? Entonces, ese que respiró y que vio todo eso, reconoce realmente cuál es la dirección que tiene el viento antes de aventarse de este risco para volar, reconoce cuál es la dirección del viento y su percepción de la dirección del viento es la misma. Entonces él se lanza a un bonito vuelo por la vida, porque su libre albedrío está alineado con la voluntad divina, ¿sí? Pero aquel que no respira, aquel que no fluye, que no suelta el control, tiene una percepción trocada de la dirección del viento y cuando se lanza a ese vuelo, se choca contra él. Porque su libre albedrío no está alineado con la voluntad divina, y ahí es donde nosotros creemos que la divinidad nos está mandando tormentas todo el tiempo. Y soy yo mismo quien las creó, porque no respiré, ¿sí? La dirección en la que sopla el viento es esa metáfora que nos dice cuál es la dirección del plan del alma que cada uno de nosotros escogió. Y recuerden que el ser de quinta dimensión habla al ego a través del preconsciente.
Lo vimos en varios de los videos pasados, lo mencioné. ¿Cómo lo hace él? Son órdenes, instrucciones que llegan al preconsciente para activar el instinto, para que tu mente no las manipule. Son impulsos enviados desde allá para que tú expreses de forma instantánea, ¿sí? El instinto aparece como una instrucción de tu ser de quinta dimensión para iniciar un proceso de purificación. Ese es el primer paso. Pero nosotros creemos que el instinto expresado no nos está alineando con la voluntad divina, sino que creemos que siempre se está oponiendo a la expresión de la voluntad divina y es la primera forma que nosotros tenemos de escucharla, ¿sí? Y desde ahí comienzo a vivir desde el control y desde el control comienzo a serme infiel en todas las decisiones que tomo, porque desde el control me importa más la apariencia externa que lo que yo realmente deseo. Y eso significa que en cada decisión que yo tomo, me estoy siendo infiel a mis verdaderos deseos, ¿sí? Y en ese proceso de desalineación con la voluntad divina, cada vez pierdo más la ilusión de vivir ese juego de vida que yo voy creando. Y además siento que yo no puedo recrear, o sea, ahí es donde me siento enjaulado, ¿sí? Y siento que al interior de esa jaula yo no puedo recrear otra forma de la realidad, yo no la puedo transformar, porque yo perdí el poder de la alquimia. Quien no está alineado con la voluntad divina perdió el poder de la alquimia. Entonces, este punto sobre todo es para que nosotros reconozcamos, suelto el control, he reconocido el instinto como el motor inicial que me impulsa a alinearme con, con la voluntad divina, o sigo pensando que debo seguir peleando contra él porque es algo feo, algo malo. Es que a mí me enseñaron a no ser reactivo, a no ser impulsivo, a no contestar instantáneamente, a, ¿sí me entendés? A reprimir el instinto. Realmente, cuando el instinto brota, lo que más necesito yo instantáneamente es respirar para sentir cómo él, cuál es la instrucción que ese ser de quinta dimensión, ese maestro interior que cada uno de nosotros posee, te está dando a través de la expresión de esa reacción instintiva, que es instantánea. Es un llamado a la respiración consciente para sostener la alineación del libre albedrío con la voluntad divina, que también lo hago, que tan mal lo hago, que tan consciente soy de la respiración, que tan fiel le soy a mis verdaderos deseos. Listos por hoy. Bueno, este video sería entonces para que nos reuniéramos a mirarlo. A ver, la reunión anterior fue 28 de septiembre, o sea que la próxima sería el 12 de octubre. Entonces, este video lo hablaríamos o conversaríamos sobre él, sobre lo que sentimos, sobre lo que vivimos. Obvio, esta etapa es una etapa más personal, pues más que de hablar de conocimiento, es el conocimiento que tenemos sobre nosotros mismos. Entonces, pues se sienta motivado a hacerlo, a quien le guste hacerlo, a quien no, no lo haga, ¿sí? O sea, es muy desde el sentir de cada uno. Igual, si me preguntan, lo que yo diría desde mi personalidad es que el ejercicio de hablar sobre nosotros mismos de una forma honesta y abiertamente ante otros es muy importante. Es un ejercicio muy constructivo de hacer. Listo. Entonces quedamos el domingo 12 de octubre a las 7 a.m. hora de Colombia por Google Meets. Ahí nos veríamos. ¿Sí? Un abrazo para todos y un muy feliz día.